Hola, muy buenas tardes, amigos y hermanos en la fe en Cristo Jesús. Hoy día 3 de abril del año de gracia del Señor Jesucristo, te mando un cordial saludo, como cada oportunidad que el Señor nos da en compartir una pequeña cápsula bíblica reflexiva y del cual hoy te quiero hablar en el nombre de Jesús. Pero sobre todas las cosas, damos gracias a Dios por tu vida, por tu familia, por lo bueno que ha sido Dios con nosotros, hermanos. Todos sabemos de antemano que los que permanecen fiel a la palabra del Señor, los que seguimos la voluntad del Señor Jesucristo, Dios nos dará fortaleza a través de su Santo Espíritu. Yo te invito a ti en el nombre de Jesús a que sigas en este camino de la fe en Cristo, porque la corona ya está lista, hermano, la corona ya está puesta en el cielo y solamente es cuestión de nosotros permanecer fieles. Dice la palabra del Señor, aquel que permaneciere fiel hasta el final será salvo. Y hermanos, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de vida, el Evangelio que el Señor nos ha dejado a cada uno de sus discípulos para compartirlo a todos aquellos que están en necesidad, que están en tribulación, que están en aflicción, que están en enfermedad, a todos aquellos que conozcan abiertamente el Evangelio de Cristo sin ninguna restricción, porque la palabra de Dios está abierta para todos, está abierta para cualquier persona. Dios no hace excepción de personas. Cristo vino a derribar todo tipo de argumento y altivez, y todo está sometido a los pies de Cristo, por el cual yo te invito en el nombre de Jesús a que sigas adelante. Yo no sé si te congregas en alguna iglesia o no te congregas, pero lo que sí te puedo decir es que no te dejes de congregar, porque la Biblia dice muy claramente que donde estén dos o tres en mi nombre, ahí estaré. Cuando estén dos o tres congregados en el nombre de Jesús, ahí estará el Señor Jesucristo, ministrando su palabra, dando palabra de aliento en la oración, clamando al Padre para que el Señor nos lleve a la restauración espiritual. Bueno, hermanos, yo quiero compartirte el día de hoy lo que dice el libro de Mateo, capítulo 5. En el capítulo 5 podemos encontrar mucha enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque después de que habló el sermón del monte, viene otra enseñanza que yo se lo recomiendo que lo lean, el capítulo 5 de Mateo, lo que es la sal y la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio. Pero hoy te quiero hablar de un tema muy importante que es vital no solamente para el cristiano, sino también para cualquier persona que escuche este mensaje. El mensaje se llama Jesús y la ira. Capítulo 5, versículo 21 al 26. Dice la palabra del Señor. Te lo voy a leer en esta versión, Dios habla hoy, que en esta versión se llamaría Jesús enseña sobre el enojo. Y la versión Valera dice Jesús y la ira, pero dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, dice: ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no matéis, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano, lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano será merecedor del fuego del infierno. Versículo 23. Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí mismo, delante del altar, y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Versículo 21 al 24 leímos lectura de Mateo 5. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué podemos entender de esta enseñanza que Dios nos está hablando en su Evangelio? Muy claramente nos dice, hermanos, que si alguno de nosotros tenemos algo en contra de alguien que esté cerca de nosotros, puede ser un familiar, puede ser un hijo, una hija, una esposa, un esposo, depende del caso, ¿verdad? Un hermano o hermana en la fe,
Porque la Biblia dice muy claramente, y lo vuelvo a repetir, versículo 23, así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar, y ve primero y ponerte en paz con tu hermano, entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. En pocas palabras, Dios nos está enseñando a ser más humildes. Dios nos enseña que si nosotros hemos ofendido a una tercera persona dentro de nuestro círculo en que estamos nosotros, puede ser laboral, familiar, conyugal, con la pareja, la esposa, o aún en la iglesia, o sea, dice la Biblia, ponerte a cuentas con aquella persona. ¿Por qué es tan importante esto, reconocerlo? Porque después viene la consecuencia, hermano. La consecuencia es muy claramente, y lo vamos a leer en el versículo 25 al 26, que es la conclusión de este tema. Dice la palabra de Dios en la versión Dios habla hoy, capítulo 5 de Mateo, versículo 25 al 26, dice la palabra, si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él, mientras todavía estés a tiempo, para que no te entregue al juez, porque si no el juez te entrega a la guardia y te meterá a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. En otra versión, dice la palabra del Señor muy claramente, ponte de acuerdo con tu adversario mientras estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último cuadrante. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, la Biblia hasta nos está enseñando muy claramente en este pasaje. Lo que me lleva mucho la atención es los primeros versículos de Mateo 5. Porque dice, versículo 22, yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado al que insulte a su hermano. Lo juzgará la Junta Suprema. ¿Y cuál es la Junta Suprema? Bueno, estamos hablando del concilio de Cristo, del tribunal de Cristo. El concilio es el tribunal de Cristo en el día del juicio. Cuando un día estemos delante del Señor, dice la palabra del Señor que todos pasaremos por el tribunal de Cristo. Así lo dice la palabra. Y dice muy claramente, aquí lo dice muy claramente, y el que injurie gravemente a su hermano será merecedor del fuego eterno, que es el infierno. En pocas palabras, podemos perder la salvación si nosotros no nos ponemos a cuentas con aquella persona que hemos ofendido o esa persona que nos ofendió a nosotros no hemos perdonado. Hermanos, todo lo que te estoy leyendo es el Evangelio de Cristo. Aquí es donde nosotros empezamos a preguntarnos, ¿estamos caminando dentro de la voluntad de Dios en el Evangelio de Cristo? ¿O solamente oigo la palabra, pero no la hago para mí mismo? Es una pregunta muy clara. Debemos entender el Evangelio, ya lo leímos, esta parte bíblica, Mateo 5, 21 al 26, del cual te invito a que lo leas, Jesús y la ira, o Jesús enseña sobre el enojo. Entonces tenemos que entender que si nosotros perdemos cualquier situación que padezcamos, enojo, ira, pero no perdonamos, no nos disculpamos, podemos caer en el tribunal de Cristo para juicio. Hermanos, esta es la enseñanza que hoy te doy en el nombre de Jesús, esta cápsula reflexiva. Yo te invito a que la leas. La Biblia nos está enseñando muy claramente, hermano, porque ahí mismo Mateo 5, versículo 9, dice la palabra del Señor, Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, si nosotros creemos muy claramente de que estamos trabajando por la paz de Dios, por la paz de Cristo, en aquellos enseñando el Evangelio, podemos entender nosotros que estamos caminando dentro de la gracia de Dios. Por eso nuestro saludo es paz de Cristo, paz a vosotros en el nombre de Jesús. Hermano, que la gracia del Señor Jesucristo sea en tu vida y en tu familia. Dios te bendiga siempre y que la gracia del Señor te acompañe siempre. Saludos en la paz de Cristo.